Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la primera contrarréplica de este nuevo año que acabamos de empezar. Os felicito el año a todos los que os incorporáis a la contra hoy. Ya lo felicité a los que se incorporaron ayer, los que se incorporaron en la contraportada. Pero bueno, ya estamos en 2021, bien dentro de más, estamos el día 3 de enero, así que vamos con nuestra primera contrarréplica dominical. Ya sabéis que los domingos, os lo recuerdo, es cuando tratamos los temas un poco más de fondo, menos atados al día a día. Eso lo dejamos para los días normales, es decir, de lunes a jueves. Al final de cada programa paso con la contrarréplica y trato de responder o de tratar, aunque sea brevemente, los asuntos más relacionados, más atados a la actualidad. Los domingos los reservamos exclusivamente a los que son un poquito o un muchito más de fondo. Bien, si queréis participar no tenéis más que enviar una nota de voz al número de WhatsApp habitual. Os lo recuerdo por si no lo tenéis apuntado. Es el número 690-827909, con el más 34 delante, en el caso de que estéis fuera de España, con el teléfono fuera de España, quiero decir, para que debe de ser esto para que lo enrute bien la llamada, en este caso la nota de voz. La cuestión es que es importante ponerlo porque si no, no me llegará. Y si no me llega, pues no podré pasar la llamada. Y si no puedo pasar la llamada, no puedo comentarla. Es decir, habremos fallado todos, empezando por el que envía la nota de voz. Bien, tiene que durar esta nota de voz entre 1 y 3 minutos aproximadamente. Y sobre todo, y esto es importante, se tiene que escuchar bien. Sin ruido de fondo, evitad mientras estáis en la calle, por ejemplo, que suele haber tráfico rodado y cosas así. Así que eso, por favor, os lo pido, que no, más que nada porque es que si no, no lo escuchamos, así que vuestro propio mensaje. Yo de hecho los filtro, de cuando uno me entra con mucho ruido de fondo, muy bajito, pues directamente ni lo paso y se lo recuerdo al que me lo ha enviado. Bien, pues dicho hecho, hechas las oportunas aclaraciones sobre la naturaleza de la contrarréplica, pasamos ya directos a esta primera contrarréplica de 2021. Empezamos con Miguel, que nos trae de nuevo este tema relativamente habitual en la contrarréplica sobre lo descendente y lo ascendente, en política, quiero decir, no en dinámica de fluidos. Es decir, estos fenómenos que son bottom-up, es decir, de abajo a arriba, y los que son top-down, de arriba a abajo. Pues he hablado en algunas ocasiones directamente sobre el tema y en otras de pasada. Bien, pues de lo que nos quiere hablar Miguel es de esto mismo. Esta vez quería poner encima de la mesa un tema que me produce bastante curiosidad, y es que tú a menudo recurres a esta distinción teórica de lo que es genuinamente ascendente versus aquello que es descendente, ¿no? O sea, lo que viene de abajo, lo que sería fruto de una voluntad popular, por así decirlo, prácticamente genuina, y lo que vendría de arriba, que sería una especie de imposición política por parte de ciertas estructuras, pues eso, del Estado, de los partidos políticos, de los grupos de comunicación afines, etc. La pregunta es, ¿realmente en la práctica son dos cosas diferenciables? Porque igual me equivoco, pero yo, que a veces soy mal pensado, tiendo a pensar que la opinión pública se forma, y se forma desde arriba, por lo menos en el 90% de las veces. Y los grandes temas de debate que hay encima del tablero no creo que sean genuinos, de que pongamos por el caso España o cualquier otro país, pero España, que es el nuestro y nos conocemos mejor. Temas como el feminismo de la cuarta ola, este que tenemos ahora, directamente importado de Estados Unidos, ¿es que ha surgido de forma natural entre la gente o lo han traído los políticos? O otros temas identitarios, el nacionalismo / independentismo en Cataluña. ¿De verdad la gente lo empezó a demandar hace 10 años o 7 años de forma genuina? ¿O han sido los políticos los que han lanzado el mensaje, y una vez que el mensaje ya cala en la gente, lo intentan hacer pasar como que viene genuinamente de la gente y ellos recogen el mensaje? Porque para mí ese es el truco. O sea,
Tú empiezas a lanzar propaganda, la gente se empapa de esa propaganda, la gente lo ve como una reclamación propia y luego viene el partido político de turno a recoger los frutos y a decir, sí, yo os escucho, yo os represento, yo llevaré esto a cabo. Por tanto, para mí, para terminar y no extenderme mucho más, lo genuinamente ascendente, cuidado porque es algo muy teórico que en poquitas ocasiones existe. Al menos mi forma de verlo. Me gustaría que tú nos dijeras, bueno, pues tu idea o algún ejemplo concreto en el que esto se pueda demostrar así. Gracias de nuevo, como siempre, y hasta la próxima. Pues sí, Miguel, claro está, la opinión pública se forma con las percepciones subjetivas de la gente, es decir, si las cosas están mal, pues la gente piensa que las cosas están mal porque le están yendo mal a ellos, entre otras cosas. Y aparte de las percepciones subjetivas, pues también se forma con la opinión publicada. Puede ser una situación mala, que se perciba como mala, pero que la mayor parte de la gente no culpe al gobierno por ella. Qué sé yo, por ejemplo, un terremoto. Pues en las primeras horas nadie puede culpar al gobierno. Puede empezar a culparle después si no ha sabido organizar bien las evacuaciones, etcétera, o la atención médica. Pero durante las primeras horas después del terremoto, pues no se puede culpar a nadie. Si se han observado las medidas de seguridad pertinentes. Estas cosas suceden, o como un huracán, por ejemplo. Son catástrofes naturales. Ahí sí que es una percepción negativa que no se tiene que ver reflejada en el gobierno. Pero por lo general se forman con una combinación de ambas cosas. Y ambas, de hecho, se retroalimentan. El poder siempre trata de mantenerse apelando a las preferencias de la opinión pública. Siempre te he puesto un oído en lo que piensa la calle. Esto es la demoscopia, que es una ciencia que en nuestras democracias es fundamental, porque tienen que saber los políticos qué es lo que está pensando la gente sobre esto o sobre otra cosa. Si legislan de una manera muy impopular o contra la opinión pública, pues se verán con manifestaciones, se verán con que la gente protesta, ya sea con ruido o sin ruido, pero que hay cierto malestar. Se verán con que cuando haya elecciones a los políticos al mando se lo harán pagar votando a otro partido o a otros candidatos. Entonces tratan los poderosos siempre de estar, como te digo, apelando a esas preferencias. Tratan también, y esto continuamente, de moldear esas preferencias a placer mediante infinidad de herramientas. Por ejemplo, los subsidios. Premian a los más leales mediante subsidios y castigan a los menos leales mediante la negación de esos mismos subsidios. O la regulación. Aplican regulaciones que favorecen a los más fieles y que castigan a los menos fieles. También pueden moldear esa opinión pública a través de los medios de comunicación, es decir, de los medios afines de comunicación. Esto lo hemos visto a lo largo del último año de manera muy clara, clarísima, estos meses de la pandemia. Me refiero concretamente a España, aunque me consta que ha sucedido también en otros países. Bien, aquí a sabiendas de que la situación era grave y gravísima, especialmente a partir del mes de marzo, el gobierno ha destinado mucho más tiempo a la propaganda que a cualquier otra cosa. Es una de las cosas llamativas. De hecho, hasta hace nada, cuando anunciaron las primeras vacunas, parecía que iba Pedro Sánchez a ponerlas en persona a la gente y que las había pagado él de su bolsillo. Era una borrachera propagandística tan grande que creo que sonrojó a todo el mundo menos a ellos mismos. Se habían pasado ya al final, como decimos en España, 7 pueblos de la propaganda desde el principio, que empezó a ser aquí no pasa nada, recordadlo. De esta salimos entre todos, luego salimos más fuertes, en fin, tratando de moldear la opinión pública mediante mensajes, ideas, fuerzas, un uso muy intenso de los medios afines, todo con la idea de que querían evitar que la opinión pública se les volviese en contra. En cierta medida lo han conseguido y en cierta medida no. Es decir, Pedro Sánchez ha conseguido que los suyos se mantengan más o menos fieles, pero que los que ya se oponían adelantes ahora se opongan pues un poquito más o mucho más. Esta manera de proceder en su modo extremo no la hemos visto en España, por lo menos a nivel nacional todavía, pero sí en otras partes, en partes concretas de España, es la fractura de una sociedad realizada desde arriba. Que la fractura nace desde arriba. Es lo que se hizo, por ejemplo, y de una manera bastante evidente en Cataluña durante la última década. Había una parte de esa sociedad que era independentista, esto lo sabemos todos, de un modo más o menos explícito, pero no excesivamente confrontativo. Es decir, independentistas en Cataluña, que yo recuerde, siempre han existido, pero no eran ni muchos ni especialmente combativos. Es decir,
que podían rondar los partidos independentistas hace 20 o 25 años. Aproximadamente un 15% del electorado había cuenta que partidos como Convergencia y Unión no eran explícitamente independentistas. Y si lo eran, pues lo tenían bastante callado, no eran algo que querían hacer visible. Bien, pues en un momento dado, hará aproximadamente unos 10 años, yo calculo que fue entre 2010 y 2012 aproximadamente, en el punto álgido de la anterior crisis económica, pues en ese momento las élites regionales de Cataluña apostaron de manera decidida por la ruptura y apostaron desde arriba. Pusieron en marcha toda la maquinaria propagandística, que es muy grande en el caso de una autonomía, pues tienen muchas competencias las autonomías en España, con la idea de dirigir dinero hacia el independentismo, hacia todo lo que condujese a la fractura, para hacer la fractura de la propia sociedad. Luego ya vendría la romper con el resto del país, pero lo primero que había era que partir la sociedad catalana, consiguiendo una mayoría social. De hecho, era su obsesión y lo sigue siendo. Al final lo consiguieron solo parcialmente. En 5 años pues ya no había un 15% aproximado de independentistas, sino un 45%, un 50%, que es lo que hay actualmente. O sea, grosso modo. Bien, ahí tenemos un caso, yo diría casi de manual, de un fenómeno top-down, de libro, de descendente, y inducido desde arriba, clarísimo, que se nutre de un pequeño movimiento bottom-up, es decir, ascendente, al que le faltaba fuerza. No tenía suficiente, con un 15% o el 20% de la población no puedes provocar la independencia a no ser que desde arriba empieces a alimentarlo, que te pongas con un fuelle. Y a pesar de todo no lo han conseguido. Ese ha sido uno de los grandes fracasos del independentismo, que disponiendo de todos los recursos, todos, y cuando se dice todos los recursos públicos y parte de los privados, no consiguieron invertir la tendencia. Es decir, que en el año 2017, cuando se produce la ruptura final, el 85% de los catalanes fueran partidarios de la independencia. Es decir, a pesar de todo lo que habían echado, toda la leña que habían puesto en el asador, no lo consiguieron. Así que, como ves, y además en el caso catalán se ve de una manera muy clara, ambas cosas están muy entrelazadas, pero se percibe claramente cuando el gobierno está tratando de modificar el sentir de la opinión pública en su beneficio. Es decir, que esto no pasa desapercibido. Lo percibe cualquier observador medianamente agudo. No hace falta ser ni muy listo ni estar especialmente informado. Cuando el gobierno está tratando de convencerte de algo, no solo a ti, sino a toda la sociedad, es algo que se ve muy claro. Que no pasa desapercibido porque hoy en día es imposible que pase desapercibido. Tienen muchos medios a su disposición y luego además ante un ataque frontal la sociedad termina reaccionando, una parte de la sociedad. Existe esa reactancia social que se vio en la propia Cataluña. Nunca se habían visto, por ejemplo, tantos constitucionalistas juntos como en aquellas manifestaciones que hubo. 5 años antes hubiera sido impensable. Una manifestación como esa que hubo en octubre del año 2017, después de la famosa declaración unilateral de independencia que no lo fue. Eso fue pura reactancia. Pues era el resultado final de ese fenómeno top-down que habían puesto en marcha estas élites políticas catalanas a principios de la década. Bien, seguimos con Álvaro, que se pregunta por la definición de socialismo. Buenos días, Fernando. A colación de haberte oído la última contrarréplica decir que el nacionalsocialismo es socialismo, quería preguntarte qué define al socialismo. O sea, quiero decir, yo creo que es la propiedad privada, ¿no? O sea, la abolición de la propiedad privada. Y en estos casos, tanto en el nacionalsocialismo como en el fascismo de Mussolini o la España de Franco, la propiedad privada se blinda. Entonces yo no lo llamaría socialismo o el socialismo que entendemos como el de la URSS o un socialismo que no es socialdemocracia, vamos. Yo no sé, yo ahí me chirría bastante. Sin más, pues un saludo y a ver si me lo puedes aclarar. El socialismo, Álvaro, en el sentido marxista del término, efectivamente implica la transferencia de los medios de producción de los individuos al Estado. Es decir, la nacionalización forzosa de todos los medios de producción, no necesariamente de cosas como los domicilios o la propiedad de una bicicleta, pero sí de los medios de producción con lo que puedes producir algo. Las fábricas, por ejemplo, las granjas, que pasen a ser nacionalizadas y colectivizadas. Bien, esa es la visión marxista de esto. A partir de ahí, el socialismo y la idea en sí se abre en abanico. Y en algunas de sus formas teóricas admite la propiedad privada, sometiéndola, eso sí, eso siempre, al interés colectivo. El interés colectivo que ha definido previamente el Estado, por supuesto. Ese sería el caso, por ejemplo, de las distintas variantes de socialdemocracia.
que asumen e incluso defienden la propiedad privada de los medios de producción, pero siempre y cuando estén sometidas a lo que ellos llaman el interés común, el bien común, etcétera. En este caso nos encontraríamos también con los corporativistas. El caso del fascismo es un corporativismo, o los gremialistas. Estaríamos en las mismas. Sí, uno puede ser dueño de su fábrica, pero siempre y cuando fabrique algo que interese a la colectividad, o que decidan los líderes que realmente interesan a la colectividad, están sometidas al interés común. En el caso de los gremialistas, pues lo dice la palabra, los propios gremios. No le vas a quitar al zapatero su zapatería, por ejemplo, o al carnicero su carnicería. En otros casos lo que hablan son de que está bien que existan medios de producción pequeños, pero los grandes tienen que estar en manos del Estado, es decir, de la colectividad. Pues bien, el nazismo o el fascismo italiano son dos doctrinas eminentemente socialistas, que toleran, pero no fomentan en ningún caso la propiedad privada de los medios de producción. Y siempre, en los dos casos, tanto en el nazismo, con el nacionalsocialismo alemán, como en el fascismo italiano, lo que hacen es que condicionan la titularidad privada de los medios de producción a los intereses del Estado, siempre y en toda circunstancia. Luego podríamos plantearnos, por ejemplo, el franquismo, pero es que el franquismo fue un régimen un tanto ecléctico desde el punto de vista de las ideas. No es lo mismo lo que mueve al franquismo, el combustible ideológico que mueve al franquismo en el año 1940, que el que mueve al mismo régimen en el año 1974, por ejemplo, ya cuando está a punto de terminar. No solo son dos países distintos, sino que hasta las élites del propio franquismo han cambiado. El primer franquismo tiene una impronta italiana, fascista, corporativista, el Fuero del Trabajo del primer franquismo es una copia de la Carta di Lavoro de Mussolini. Luego eso va evolucionando. Después del plan de ajuste, el régimen franquista desde el punto de vista de política económica es un régimen esencialmente socialdemócrata. Mucho, además, con 1000 problemas que ponían para importar, por ejemplo, cuotas de importación, etcétera. Así que el franquismo, ya te digo, sería difícil de abordar, también duró mucho más tiempo que el nazismo, muchísimo más que el nazismo o que el fascismo italiano. Pero bueno, volviendo al tema del socialismo, ambas doctrinas del nacionalsocialismo, tanto el nacionalsocialismo como el fascismo, son estatistas y muy planificadoras. En los años 30, y esto es algo que se suele desconocer, figuras como Mussolini, Benito Mussolini, llegaron a tener muy buena prensa en Occidente. Luego, claro, la figura de Mussolini terminó arrastrada por los suelos porque se alió con Hitler en la guerra y, en fin, terminó colgado de una gasolinera. Pero en el año 30, por ejemplo, 31, 32, tenía buena prensa. Algunos en Occidente le veían, en Estados Unidos, en el Reino Unido, incluso en Francia, le veían como un genuino reformador, un tipo moderno. El fascismo hoy nos parece una cosa antigua, unos tipos uniformados, etcétera, desfilando al paso de la oca, pero en aquel momento era algo modernísimo, el último grito. De hecho, por eso los jóvenes se peleaban por uniformarse y hacerse fascistas, ¿no? Les encantaba, les parecía lo más moderno. Piensa que en aquel entonces el liberalismo se veía como algo antiguo, como algo del siglo XIX. Así que muchos, en democracias, estoy hablando, obviando obviamente el detalle de que Mussolini había liquidado, detalle importante, todas las libertades que había en Italia antes y de haber uniformado a todos los italianos, bueno, pues pensaban que Mussolini había hecho una revolución socialista con una fuerte impronta nacional y sin incurrir en los excesos de los bolcheviques, que había terminado la cosa fatal con una guerra civil en Rusia. De ahí que buena parte de la derecha conservadora en Europa de aquel entonces, de Europa y América, estamos hablando de principios de los años 30, viese a Benito Mussolini y en general al fascismo italiano, no diré como un régimen ideal, pero sí con buenos ojos. Le presumían que sus intenciones eran buenas y que habían conseguido poner a Italia en la vanguardia y que sus ideas, a fin de cuentas, desde el punto de vista económico, no diferían tanto de las del New Deal, por ejemplo, de Roosevelt en Estados Unidos, o de las que se estaban aplicando en Francia. Así que, como ves, Álvaro, el tema es, no sé cómo decírtelo, un poquito más complejo que dejarse decir el socialismo es esto y solo tiene una definición. Evidentemente tiene muchas. El socialismo es algo más que el régimen de tenencia de las empresas, de los medios de producción, por utilizar la terminología marxista. Se trata de
una gama muy amplia. Al igual que cuando hablamos de liberalismo, tenemos que hablar de liberalismos y ponerlo en plural, porque es una doctrina que tiene un montón de ramas. En el caso del socialismo tendríamos que hacer lo mismo. Es una gama amplísima de sistemas económicos, muchísimo más variada de lo que así en principio nos parece. Vamos ahora con dos contraescuchas. Uno se llama José Manuel y es de Barcelona, y el otro se llama Iñaki, que vuelven con el tema este del juego de suma cero aplicado a la bolsa, que hablamos hace unos meses aquí en la contrarréplica. Sí, como hablan de más o menos el mismo tema, lo que voy a hacer es poneros las dos notas de voz seguidas, una detrás de la otra. Primero viene José Manuel y después viene Iñaki, y luego ya después de que las escuchemos todos, pues paso yo a comentarlo. Lo primero de todo, felicidades por tu trayectoria y por tu programa. Soy un fiel oyente desde hace muchos años y seguidor en todos los medios en los que participas, y no me había atrevido o no había tenido ocasión de mandarte ningún mensaje hasta ahora. La razón es en la última contrarréplica, que un oyente que hablaba del tema de Huawei hacía una reflexión sobre los mercados de suma cero, que exponía con criterio que la economía real no lo era, pero para mi sorpresa comentaba que los mercados, pues como el Bitcoin y sobre todo la bolsa, Forex, materias primas, sí que eran mercados de suma cero, y esto no es verdad. La bolsa, que es uno de los grandes mitos que hay sobre ella, no es un juego de suma cero. Solo hay que pensar, no vamos a pensar en el momento de subida, vamos a pensar en el momento de bajada. Cuando las bolsas a la última crisis bajó un 40%, un 50%, algunos valores como Citigroup más de un 90%, ¿alguien ganó ese dinero? No. La mayoría de los inversores en bolsa, no todos, pero la mayoría, perdieron mucho dinero, y los que ganaron no ganaron lo que perdieron los que perdieron. Alternativamente, después de la crisis ha habido una recuperación en la que, por ejemplo, el Standard & Poor's americano ha más de duplicado su valor. ¿Alguien ha perdido más de 2 veces su valor para que sea una suma de un juego de suma cero? Eso implicaría que alguien ha tenido que endeudarse en más del 100% para perderlo a su vez, y que la gente haya podido ganar más de un 200%. No, eso tampoco ha sido así. La mayoría de los inversores en bolsa en ese periodo han ganado mucho dinero, y hay gente que habrá perdido, pero no en la misma proporción que los que han ganado. Esto es así porque los mercados bursátiles crecen al igual que la economía real, y no hay en cada momento el mismo número de compradores y de vendedores. Sí que lo hay en cada transacción, pero eso no implica que las dos partes de la transacción ganen o pierdan la misma cantidad. Un ejemplo muy sencillo para que se vea: si yo compro una acción a 5 euros y mañana la vendo a otra persona a 7 euros, y esta persona que la compró a 7 euros la vende a 9 euros, ¿quién ha perdido? Nadie. Yo gané 2 euros y la otra persona ganó 2 euros. Luego, el que se la ha vendido a 9 euros puede bajar a 4, puede subir a 14, puede bajar a 12. Creo que ya veis el razonamiento. No es un juego de suma cero. Igual en el mercado de Forex, igual en el mercado de divisas, etc. Comentaba el oyente que en los bitcoins, como la demanda de bitcoins, mejor dicho, la oferta de bitcoins, está controlada por el algoritmo, no hay un número determinado de bitcoins, pues esto también hacía que sea un juego de suma cero. No, eso no es verdad. Eso es la razón, o una de las razones que tenía Bitcoin, uno de los medios para tratar de generar estabilidad en la moneda, cosa que todavía no han conseguido porque no se utiliza. Y es la razón por la que pues muchos economistas y muchas personas, en las que me incluyo, pensamos que es mucho mejor de una moneda respaldada, por ejemplo, con oro, que también la oferta está controlada, tiene un máximo, porque lo que genera es estabilidad en la moneda. No puedes desestabilizarla como hacen los bancos centrales creando moneda de la nada, pero no significa que sea un juego de suma cero. El que compra a oro a $1.200 la onza y lo vende a 1.400, luego lo puede vender a 1.600 o venderlo a 800. No es un juego de suma cero. La única parte de las finanzas o de los mercados bursátiles que son un juego de suma cero son aquellos en los que son contratos cerrados, y los que exactamente lo que le pasa a un lado del contrato le pasa lo contrario al otro lado del contrato. Estos son los contratos de opciones. Para no alargarlo mucho más, que ya me estoy alargando,
Tú en las opciones puedes comprar o vender la opción, y todo aquel que tenga comprada una opción tiene que tener a su vez un contratante que tenga vendida la opción sobre un subyacente. Por ejemplo, compro acciones de BBVA y otro tiene que vender esas opciones de BBVA, ya sean opciones de compra, opciones de venta, call put, da igual. Ahí sí que lo que le pase de bueno a un lado del contrato le pasará de malo al otro, porque obviamente están ligados al mismo subyacente y uno lo tiene comprado y otro vendido. Incluso en ese caso tampoco es exactamente entre dos personas, porque yo puedo comprar una call sobre BBVA, otra persona la tendrá vendida, pero yo puedo deshacerme del contrato antes de la otra parte. Pero bueno, para no entrar en mucha complicación, esa sería la única parte de la que es un juego de suma cero, pero en el resto no. La bolsa no es un juego de suma cero. Hola Fernando, hace unos días un oyente hablaba sobre ese prejuicio tan extendido de que en economía, para que unos ganen, otros tienen que perder, lo que se suele denominar juego de suma cero. Es una mentira, tan fácil de rebatir que parece increíble que aún sea creída por tanta gente. Pero en ese mismo mensaje el oyente decía que hay un ámbito en el que sí que se da ese juego de suma cero. Se refería a la bolsa y defendía la tesis de que en los mercados bursátiles unos ganan porque otros pierden. Me parece importante aclarar que incluso en un mercado y en un mundo tan competitivo como la bolsa, el juego de suma cero no existe. En primer lugar, porque en determinadas circunstancias todos pueden ganar. Y en segundo lugar, porque en determinadas circunstancias todos pueden perder. Para hacerlo fácil, vamos a imaginar un mercado de una sola compañía que, por los motivos que sean, unos beneficios extraordinarios o una burbuja, como ha habido en muchas ocasiones en la historia, está subiendo como la espuma. Hay millones de inversores que hoy compran a 10 y mañana venden a 15. A su vez, hay millones de inversores que mañana compran a 15 y más tarde venden a 20. Y así sucesivamente hasta que las acciones llegan, por ejemplo, a 50. Hasta ahora todos han ganado. De repente la burbuja se desinfla, los que habían comprado a 50 se ven obligados a vender a 40, perdiendo dinero. Si han podido vender a 40 es porque había gente que estaba comprando a ese precio, a 40. Y más tarde tendrán que vender a 30, a 20, a 10 y todos acaban perdiendo. En resumen, ni siquiera las cotizaciones bursátiles son un juego de suma cero. Pues enhorabuena, José Manuel, enhorabuena, Iñaki. Efectivamente, ambos habéis ilustrado el tema de manera muy acertada. Los prejuicios que hay contra los mercados financieros, seguramente por desconocimiento de los mismos, y cuando digo prejuicios sobre ellos es que se dan tanto a izquierda como a derecha. Es muy normal que se mire a las finanzas como algo, una especie de arcano misterioso que no se entiende muy bien, y como no se entiende muy bien, pues se critica y se ataca. Incluso muchos piensan que simplemente no son necesarios las finanzas, quiere decir, ni los financieros. Es decir, que podríamos mañana cerrar la bolsa y no pasaría nada, o cerrar el mercado de futuros, qué sé yo, y tampoco pasaría nada porque realmente no generan riqueza. Es como esos fisiócratas del siglo XVIII que pensaban que el comercio no generaba riqueza. Bien, pues precisamente por esto, seguramente por desconocimiento, estos prejuicios les impiden entender que un mercado financiero, cualquiera, no es más el que escojamos, no es más que un espejo de la economía no financiera, lo que erróneamente se conoce y se denomina como economía real. Digo erróneamente porque es tan real el mercado de derivados como el de la construcción de buques en los astilleros, aunque muchas veces se piense, otra cosa es que entendamos mejor porque es más táctil, podemos tocar el barco que acaban de construir, es más asequible, ¿no? Más asible, más que asequible el mercado de construcción de buques que el de derivados, cuando mucha gente no sabe ni siquiera lo que es un derivado. Bueno, un derivado financiero, quiero decir. Un derivado de otras cosas sí que lo sabe. Es decir, un derivado financiero, a fin de cuentas, a poco que sepáis un poco por encima que son, tiene siempre un activo subyacente, cuyo valor le sirve de referencia. No sé, un swap o un futuro o una opción, por algunos de los tipos de derivados que hay, no son abstracciones sin contacto alguno con la realidad, a pesar de que hay gente insistiendo en que lo son. No lo son. Están, de hecho, cualquiera de estos derivados están atadísimos al terreno y permiten agilizar el intercambio de bienes y, sobre todo, hacerlo más eficiente. Y esto es un beneficio para todo el mundo, no solo para quienes comercian con derivados. Es decir, que permiten crear riqueza más rápido
o evitar que la riqueza existente se destruya. Pero bueno, ya sabéis que hay muchos convencidos por ahí de que todo lo que no está a la vista no existe. Simplemente lo que no se puede tocar, lo que no sea táctil, no existe. Y ahí es donde nace el mito ese de que la economía financiera es un juego de suma cero. Es decir, donde si uno gana es porque el otro ha perdido, porque es una especie de construcción abstrusa en el aire que no tiene contacto ninguno con el mundo real, con el mundo material, y hay unos tipos listos que ganan y otros tipos tontos que pierden. No es así, a pesar de que los hechos dicen lo contrario, y no más que echar un vistazo a los índices de la bolsa. Caray, cuando la bolsa se dispara, y sucede de vez en cuando, pues todos o casi todos ganan, los que están en ese momento operando ahí. Y cuando se derrumba, cosa que también sucede de vez en cuando porque la bolsa esencialmente fluctúa, pues todos o casi todos de los que están operando ahí pierden. No sé, yo me pregunto de dónde viene el juego de suma cero, o esa idea de que es un juego de suma cero. Porque si de golpe todos ganan, o casi todos ganan, o de golpe casi todos pierden, es porque o se ha destruido riqueza o se ha creado riqueza. Pero en fin, yo simplemente lo dejo ahí. Bien, vamos a seguir, vamos con Nicolás, que nos habla del racismo anglosajón. Mira, estaba escuchando ahora el podcast sobre Plácido Domingo. Estoy de acuerdo con todo lo que dice sobre, bueno, al final, sobre el tema de la presunción de inocencia, que se están saltando por todos sitios, y bueno, en fin, es patético. Pero bueno, lo que me hizo saltar las alarmas fue un comentario de un oyente que hablaba sobre que los ingleses, los anglosajones, no eran racistas o algo así, quería decir, y que si distinguían razas lo hacían por cuestiones prácticas. Bueno, eso bien le respondiste tú, pero yo es que diré que es un disparate. Es un disparate porque además, como bien dijiste, allá por donde fueron los ingleses, exterminaron a las poblaciones nativas directamente. No dejaron títere con cabeza o los recluyeron en reservas como hicieron con los indios norteamericanos. Recordemos que, por ejemplo, el último gran jefe apache, creo que era apache, que era Jerónimo, estaba bautizado y hablaba castellano o español. Y bueno, los ingleses, los americanos no dejaron, o los norteamericanos anglosajones, pues no dejaron títere con cabeza allí. Además, mira, te voy a recomendar tanto a ti como a él, como al resto de la audiencia, un libro que leí hace no mucho tiempo, hace un par de meses lo leí, que se titula La Gran Estrategia. Te diría el autor y la editorial si me acordara, pero es que no estoy en casa, no tengo el libro aquí. Solo te puedo decir que es un autor cubano y es un libro que habla sobre la historia de Estados Unidos, bastante resumida, y sobre su política con respecto al vecindario. Y bueno, la política norteamericana, inglesa y luego norteamericana, estadounidense, ha estado basada siempre en el racismo y en la exterminación y la aniquilación de lo que ellos consideran otras razas que evidentemente para ellos son inferiores. En fin, un abrazo y saludos a todo el mundo. Hasta la próxima. El libro del que hablas, Nicolás, se titula La Gran Estrategia, Estados Unidos versus América Latina, y su autor es un tal Abel Enrique González Santamaría. Lo he ido a buscar con Google, no pienses que me lo conocía en absoluto. Me has dado el título y ya no me ha costado mucho, un par de búsquedas en Google y no lo he encontrado. Desconocía su existencia, así que no sé qué tal estará. Pero bueno, si tú nos dices que está bien, no está disponible en Amazon, ¿eh? Lo he tenido que encontrar por ahí en una página extraña. Bien, yendo al tema propiamente dicho, que nos trae Nicolás, el del racismo anglosajón, pues si os digo la verdad, yo creo que hoy no existe el racismo anglosajón como tal, o por lo menos no es ni muchísimo menos predominante, ni en Estados Unidos ni en otros países anglo, como puede ser el Reino Unido, o Australia o Canadá. No creo que sean racistas, caray. Hay racistas, claro está, a título individual, uno se los puede encontrar en Estados Unidos o en Australia, pero se los puede encontrar también en Bulgaria, o se los puede encontrar en Bielorrusia. Es decir, racistas siempre va a haber, porque estúpidos siempre va a haber en todas partes, pero no como estados racistas o una población mayoritariamente racista. Es decir, la inmensa mayoría de los estadounidenses o de los británicos o de los canadienses no son racistas. Hace un siglo, o siglo y medio, no se podía decir lo mismo, eso sí es verdad. Y ahí tenemos la legislación racial, que en Estados Unidos no se derogó hasta 1964, la última parte ya, con la Ley de Derechos Civiles. En otros países incluso más tarde, países de la anglosfera estoy hablando, como puede ser Sudáfrica o Rodesia, la actual Zimbabue,
Las leyes raciales en Sudáfrica pues estuvieron en vigor hasta hace nada, hasta el año 1992, cuando se deroga el apartheid, y en Rhodesia hasta el año 79, creo que fue, hasta justo la independencia definitiva y el nacimiento de Zimbabue, que nació el año siguiente, en el año 80. Bien, eso, como vemos, pertenece al pasado ya. Y hoy no son sociedades racistas. Aunque bien, al estar muy cercano en el tiempo, pues todas esas legislaciones raciales conservan cierto complejo de culpa, que aún yo creo que arrastrarán durante un tiempo. En ese legado racista se quedan algunas cosas, como por ejemplo, que lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, esa obsesión por categorizar, aunque sea a título censal, categorizar a la población en categorías raciales, en cajones raciales. Algo que a nosotros, a los hispanos, pues nos causa cierto estupor. Cuando nos ponen el formulario delante y nos preguntan si somos blancos, negros, indígenas americanos, asiáticos, etcétera. Pues no sabemos muy bien dónde poner la casilla. Entonces, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Soy blanco? Pues depende, ¿no? En verano soy menos blanco que en invierno y tal. Así, bueno, por no hablar de la gente que está muy mezclada, yo exactamente qué soy. Pero claro, como vienen de cajones raciales, porque no había mezcla, porque las leyes raciales, entre otras cosas, prohibían los matrimonios interraciales, pues claro, digamos que se han mantenido los grupos de una manera bastante más pura. Eso no sucedió, por ejemplo, en Hispanoamérica, donde el mestizaje es continuo desde el siglo XVI. Sería todo un problema. Qué sé yo, en lugares como México o en lugares como donde había una gran población indígena, Perú o sitios así, tratar de categorizar a la gente por el color de su piel, porque al final, o la forma de sus ojos. Pero en cambio en Estados Unidos, donde sí habían vivido sociedades separadas, pues era algo mucho más sencillo. Aquí, la verdad es que si nos hicieran una pregunta similar en el censo, sería directamente inconcebible, esa es la verdad. Supongo que con el tiempo la irán retirando, no sé, dentro de 50 o 60 años, qué sé yo. Aunque claro, también es verdad que muchos están haciendo mucho dinero con estas diferencias raciales. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Bien, vamos ahora con Cayetano de Murcia, que tiene una pregunta de física. Hola Fernando. Este año voy a empezar la carrera de física aquí en la Universidad de Murcia, y la cuestión que quería plantearte el día de hoy es qué es lo que ocurre cuando no podemos probar las teorías científicas. Por ejemplo, la teoría más popular para explicar la mecánica cuántica es la teoría de cuerdas, y sin embargo no podemos saber si es correcta o no. Y todavía estamos muy lejos de obtener cualquier evidencia empírica de la misma, entre otras cosas, porque todo este tipo de teorías, la de la gravitación cuántica, o la propia teoría de cuerdas, ¿por qué no? Son teorías puramente especulativas y cuya demostración es casi imposible. Aunque bueno, quizás hay que tener en cuenta que tardamos como 50 años, 50 años en encontrar el bosón de Higgs desde que fue predicho por primera vez. Es decir, que desarrollar las fórmulas, por mucha matemática abstracta que esté involucrada en ellas, es muchísimo más fácil que realizar el propio experimento. El problema, o lo que yo creo que viene siendo el problema, es que en la situación en la que estamos necesitamos nuevas ideas, y quizás teorías tan populares como esta, como la teoría de cuerdas, que atraen tanta atención y drenan tantos recursos, nos impiden avanzar y bueno, en definitiva, generar estas nuevas ideas. Nada, que vaya bien. Un saludo. Pues no lo sé, Cayetano, me has pillado. Mis conocimientos de física son muy limitadísimos. Vamos, que no sé lo que es la teoría de cuerdas o la gravitación cuántica. De la primera, de la teoría de cuerdas, he oído hablar en alguna ocasión, pero la he leído de pasada, pero no sé en qué consiste. No te podría decir de qué va la cosa. La física, la verdad es que ha llegado ya a unos niveles de sofisticación teórica tales que al común de los mortales, entre los cuales me incluyo, pues ya se nos escapa. Ojalá se hubiera quedado toda la teoría de la gravedad, incluso la relatividad, que puedes simplificarla hasta que más o menos la entiendas. Pero estoy convencido de que si alguien me intenta explicar la gravitación cuántica, no terminaría yo de entenderlo, aunque le dedicase 3 o 4 horas. La verdad es que me gustaría complacerte, Cayetano, pero me declaro incapaz. Así que quizá haya algún contraescucha físico y caritativo, que tenga el detalle de darte respuesta a este asunto,
porque, bueno, la verdad, si te soy sincero, también ha despertado mi curiosidad. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Antonio, que me hace una corrección lingüística. ¿Qué te iba a decir? Mira, una cosa que ya te hemos escrito otros muchos y yo mismo, lo que pasa que veo que, claro, bueno, todos los mensajes que te ponen en iVoox, pues sería muy difícil que los leas. Es sobre el puerto que tú pronuncias Plymouth y es Plymouth en inglés. No hay play ahí, es Plymouth. Y entonces suena, lo repites además mucho, porque es un puerto que, bueno, históricamente, bueno, tú mismo lo repites muchísimas veces, ¿vale? Y suena un poco raro. Pues nada, corrígelo, por favor, de ahora en adelante. Un saludo. Pues muchas gracias, Antonio. Ya sabes que en inglés no hay unas reglas claras de pronunciación. Ya sabes que la che puede ser una che, como la nuestra, en el caso de Colchester, por ejemplo, o una k, como el caso de archive, es decir, de archive, de archivo. Luego, entre ellos, además, entre los angloparlantes difieren en el modo en el que, por ejemplo, se enuncian ciudades. Una ciudad en Inglaterra que se llama Leicester, escrito así, pronunciado de manera fonética, que los ingleses dicen Leicester, así sin más, y los gringos dicen Leicester. Pasa lo mismo con Gloucester, dicen Gloucester. Los ingleses sin más se comen el Cester, el C se lo comen entero. Luego la Y a veces la pronuncian como I, y otras veces, pues como en el caso de Plymouth, pues no, lo dicen con la I sin más. Vamos, que hasta que no oyes la palabra pronunciada por un nativo, no sabes realmente cómo se pronuncia esa palabra. Esta también es la razón por la que tienen tantos problemas con la escritura y se pasan la vida con el spelling maldito, el deletreo, vamos. Bueno, hasta concursos de deletreo hacen. Resumiendo, que son unos subdesarrollados lingüísticos. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contrarréplica de hoy, la primera contrarréplica de 2021. Mañana tendremos ya la primera contracrónica en condiciones, completa, contracrónica de lunes, aquí para todos vosotros, con el primer tema del año. Así que os emplazo a que regreséis por aquí mañana.